Vamos a hacer este ejercicio. Lo primero que nos piden es la intensidad que atraviesa la resistencia R4. Esta intensidad. En este caso me dicen que el amperímetro marca 2 amperios, por tanto me están diciendo directamente que I4 son 2 amperios. No habría que hacer ninguna operación, solamente indicar que es la medida que nos marca el amperímetro, directamente es I4. En el apartado B me piden la energía disipada en R3. Para eso voy a tener que calcular I3 y voy a tener que calcular V3 para calcular la potencia que disipa esta resistencia. Para eso lo primero que voy a hacer es calcular V3 y para eso voy a necesitar dos parámetros. Primero la intensidad que atraviesa I1, que es la intensidad que luego sale del paralelo, y también voy a calcular la resistencia equivalente de las resistencias 2 y 3. Voy a hacer primero eso. La resistencia equivalente en las resistencias 2 y 3, como están en paralelo, será 1/10 más 1/4. Esto haciendo las operaciones, denominador común me da 20, 5 más 2 me da 7 veinteavos. Me dice que la resistencia 2,3 equivalente es igual a 20 séptimos. Puedo hacer la operación o puedo dejarlo así de momento. Igual me da. Y luego voy a calcular esta intensidad I1. Para eso voy a calcular I5 porque I4 ya la tengo, y para calcular I5 me voy a calcular la tensión V4 porque va a ser igual que V5. Vamos a hacer V4 por la ley de Ohm. Yo sé que es I4 por R4. I4 me la dan en el enunciado, son 2 amperios, R4 son 5 ohmios. Esto me da 10 voltios. Esto es V4, que también es V5. Por tanto, para calcular I5 tendré V5 dividido de R5, otra vez la ley de Ohm. 10 dividido para 5 es igual a 2 amperios. De esta forma ya puedo calcular I1, que coincidirá con la intensidad total del circuito, que será la suma de I4 más I5. I4 era 2, I5 era 2, por tanto me da 4 amperios. Esta es la intensidad que atraviesa la resistencia equivalente entre 2 y 3. Por tanto, de esta forma voy a poder calcular V3. ¿V3 qué va a ser? Va a ser la intensidad que la atraviesa el paralelo, que es I1, por la resistencia equivalente 2,3. V3 me da igual a 4 por el equivalente, que es 20 séptimos. Estos son 80 séptimos de voltios y ya lo voy a poner en número decimal, 4286 voltios. Esta es la tensión V3. Muy bien. Para calcular I3, que es el otro dato que necesito, para calcular la potencia, yo sé que es la tensión entre sus bornas, V3, ¿vale? Sí, esto sería V3, no V, dividido por la resistencia 3. V3 lo acabo de calcular, 11,4286, y R3 la tenía 4. Esto me da 2,857. De forma que la potencia que disipa la resistencia 3 es V3 por I3. Como será multiplicar este valor en amperios por este valor en voltios, y me da 32,65 vatios. De esta forma, la energía, como yo sé que es potencia por tiempo, en este caso son los vatios, los voy a multiplicar por los segundos, ¿vale? Unidad del sistema internacional, por 4 minutos, pero que son 60 segundos cada uno. Esto me dará los julios que disipa la resistencia. Y esta sería la solución al apartado B, que ya veo que es bastante largo. Voy a hacer aquí el apartado C porque es muy cortito. Me pide la resistencia equivalente del circuito. Para eso, lo más sencillo es calcular el voltaje total que me suministra la fuente, porque la I total, que es I1, ya la tengo, y podré aplicar la ley de Ohm para todo el circuito. Por tanto, voy a calcular la tensión que suministra la fuente, que será la V1 más la V23, que ya he calculado, más la tensión V4 o V5, una de las dos, porque son la misma, es la tensión entre este punto y este. Esto me da 20 más 11,4286
más 10. Esto me da 41,4286 voltios. Esta es la tensión de la fuente. Por tanto, la resistencia equivalente de todo el circuito es la tensión de la fuente dividido por la intensidad total, que coincide con I1. Esto dividiendo la tensión total entre la intensidad 1, que la tengo calculada aquí arriba, que son 4, me da 10,357 ohmios. Y esta sería la respuesta al apartado C. La tensión V en la fuente de alimentación ya la tengo calculada. El apartado D lo he calculado ya anteriormente para calcularme el C. Porque el apartado C también lo podía haber hecho como asociación de resistencias, haciendo el paralelo de estas dos, el paralelo de estas dos y luego sumando las tres en serie. Pero es más rápido hacerlo así y además así ya te da la respuesta del último apartado. Pero si lo hacéis como asociación de resistencias, veréis que la resistencia equivalente os da lo mismo y que después es fácil calcular la tensión de la fuente, pues multiplicando la intensidad total por la resistencia equivalente. Sería otra forma de hacerlo. Y con esto ya estaría terminado el ejercicio.